tema que me asignaron para el diplomado es el de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En realidad es un tema que puede ser o muy corto o muy largo, como se desarrolle en uno de los cursos que mencionaron. Por ejemplo, pues ya de varias semanas pues podemos ver puntualmente los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana, sobre todo, bueno, temas relevantes para México como el debido proceso. Sin embargo, lo que me he propuesto hacer para esta exposición es básicamente tratar de poner en su lugar a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, darle su justo valor jurídico, ¿no? De interpretación, para que después, bueno, quizá tengan las herramientas para poder buscar esa jurisprudencia, interpretarla y darle su justo peso. Y esto que pudiera parecer muy sencillo es algo bastante complejo, o que por lo menos a muchas instancias, como por ejemplo a la Suprema Corte, le cuesta mucho trabajo, porque no entiende precisamente de qué se trata la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, estas son guías para su posterior, para usarlas como herramientas de investigación y interpretación en un futuro, y desde luego con base en los temas que en este diplomado pues habrán desarrollado y seguirán desarrollando a fondo. Podemos cambiar la por favor. Algo que es, como les comentaba, importante mencionar y tener presente son las características de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como su nombre lo indica, estos son los criterios que emite la Corte Interamericana cuando interpreta la Convención Americana de Derechos Humanos, que también se le conoce como el Pacto de San José. Ahora, creo que vale la pena mencionar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solamente interpreta la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que puede interpretar cualquier tratado internacional que verse sobre derechos humanos y que pueda hacer una, digamos, ampliación de los derechos que ya están previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. La Convención Americana de Derechos Humanos dice se respaldarán los derechos de los niños. Pues qué bien, ¿no? Pero ¿cuáles son esos derechos de los niños? Bueno, hay que recurrir a la Convención de Derechos del Niño para ver cuáles son los derechos que han sido reconocidos internacionalmente para los niños, ¿no? Entonces, de ahí, digamos, puede retomar la Corte Interamericana puede retomar la Convención de Derechos del Niño y utilizarlo para darle contenido a una disposición que pues dice mucho y no dice nada, ¿no? Lo mismo en un caso que tuvimos aquí en México, el caso de Campo Algodonero, ¿no? El caso de Campo Algodonero, a final de cuentas, se alegaban violaciones a la Convención de Belém do Pará, ¿no? Sobre derechos de las mujeres. Bueno, eso también como una, digamos, ampliación de los derechos que están previstos en la Convención Americana, en el caso concreto de Campo Algodonero, derecho al debido proceso y a la igualdad, básicamente. Entonces, aunque en un primer momento podríamos decir que sí es la Convención Americana lo que se interpreta, bueno, también es importante mencionar que puede haber otros tratados internacionales y otros instrumentos internacionales que no necesariamente son tratados, que pueden ser interpretados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿No? Todavía no. Resuelven un caso concreto.
creo que esto también es muy importante mencionar, porque a final de cuentas lo que se presenta ante la Corte Interamericana son posibles violaciones a derechos humanos, en casos particulares, casos de tortura, desaparición forzada, violaciones al debido proceso, como en los casos mexicanos, ¿no? Campo Algodonero, pero también, por ejemplo, Inés y Valentina, ¿no? las indígenas que fueron víctimas de violación y las personas fueron procesadas ante un tribunal militar. Bueno, eso implicó una violación al debido proceso. Entonces, lo que interpreta, a final de cuentas, la Corte Interamericana es si hubo o no o más bien su función primordial es determinar si en un caso concreto, en una relación de hechos concreta, hubo o no una violación a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Y esto, aunque muchos lo niegan, pues prácticamente convertido a la Corte Interamericana en un tribunal constitucional, porque a final de cuentas estos derechos humanos previstos en la Convención Americana, ¿no?, tienen coincidencia con lo que antes aquí se llamaban garantías individuales, pero que ahora ya se llaman, correctamente me parece, derechos humanos. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, la libertad de expresión prevista tanto en la Convención Americana como en la Constitución de México o de cualquiera de los países que pertenecen al sistema interamericano de derechos humanos. Y este punto me parece que es muy importante y lo voy a retomar en unos momentos, pero es importante ver que a final de cuentas lo que resuelven es sí un caso concreto y determinan si debe de haber en su caso reparación del daño a las víctimas, pero también, y este es el último punto, el tercer punto que está en la pantalla, interpretan la Convención Americana y por lo tanto los derechos humanos previstos ahí, que, insisto, pueden coincidir y muchas veces coinciden con los derechos humanos previstos en la Constitución, o posiblemente, ¿no?, por algún tipo de falta de técnica legislativa en alguna legislación secundaria, ¿no? Me viene a la mente el Código Penal del Distrito Federal, ¿no?, que tiene un mini catálogo de derechos al principio. No recuerdo, creo que son 7 o 8 artículos. Uno de ellos es el principio de lesividad, que no puede haber un delito si no se viola un bien jurídico tutelado. Por lo menos en el DF, nosotros podríamos, como abogados defensores, llegar ante el juez y decir: tienes que absolver, porque sí, quizá la conducta se realizó, quizá la persona imputada realizó la conducta, pero nunca se lesionó el bien jurídico tutelado. Este principio de lesividad se encuentra en un código penal de legislación secundaria y de forma indirecta, ¿no?, tenemos ahí algunas menciones al bien jurídico tutelado en la Constitución, ¿no?, pero realmente no podemos decir que directamente se reconozca como un derecho humano. Entonces aquí puede haber coincidencia. Aquí lo que estoy tratando de explicar es que la Constitución, o en la Constitución, no se agotan todos los derechos humanos. En la legislación secundaria, Código Penal, Código Procesal Penal, y perdón que mencione o me centre en la materia penal, pero bueno, es la que manejo. Esto no obstante, pero en el Código Civil, donde la legislación agraria, ¿no?, o laboral, ¿no?, laboral muy importante, ¿no?, con muchos derechos para los trabajadores, pudiera haber también derechos humanos. Simple y sencillamente no están constitucionalizados. Esa sería la diferencia, con todas las consecuencias procesales que eso implica, ¿no? Entonces, estas características creo que es importante tenerlas presentes. Ahora sí. Bien. Hay una teoría de un autor que se llama William Burke, que a mí me gusta mucho, porque creo que explica muy bien cómo funciona la jurisprudencia de los tribunales internacionales, también de los tribunales nacionales, en lo que él denomina una comunidad de tribunales. Esto es importante porque, como mencionaba, estaba en la diapositiva anterior, una leyenda urbana que circula por ahí, ¿no?, es que
en el derecho internacional hay un sistema de precedentes, como en los sistemas anglosajones o de cómo no. Y esto es completamente falso. No existe una obligatoriedad de la jurisprudencia o de los criterios de los tribunales internacionales. Entre ellos, ya no digamos, ¿no? A nivel nacional. Es decir, el precedente por sí mismo no es obligatorio, no es vinculante. Creo que el ejemplo más claro lo constituye el artículo 21, párrafo segundo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que básicamente dice: la Corte podrá utilizar criterios en los cuales les haya pronunciado anteriormente o en casos anteriores, algo así más o menos. Pero la palabra clave es podrá. Eso quiere decir que pueden cambiar de criterio en cualquier momento, ¿no? Normalmente tenemos la idea, principalmente me parece porque el derecho internacional y sus ramificaciones, los derechos humanos, el penal internacional, el internacional humanitario, se estudia a través de casos que tenemos la idea de que son vinculantes, que son obligatorios, que establecen precedentes como en el sistema anglosajón, pero no es así. Inclusive el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia o otro tribunal internacional establece eso claramente. Hay un artículo que ahorita no me acuerdo cuál es, que dice que las resoluciones tendrán efectos para las partes, solo para las partes, lo cual también deja muy claro que no se establece una obligatoriedad, un sistema de precedentes. Y sin embargo, estos casos, estos criterios, esta jurisprudencia se utiliza y se utiliza con frecuencia. Y eso me parece que es una digamos, expresión de la seguridad jurídica. Como que los tribunales saben que no están obligados por casos anteriores o por criterios anteriores, pero en un afán de brindar seguridad jurídica, utilizan sus criterios anteriores. Y es por eso que si vemos cualquier caso, lo que estamos estudiando ahorita, la Corte la Corte Interamericana de Derechos Humanos, vamos a ver cualquier caso que ustedes lean que se cita, ¿no? Dice, como ya señalamos en el caso tal, como ya dijimos en el caso tal, ¿no? Y establece muchas veces principios o criterios que solamente aplica en casos posteriores a los hechos concretos que tiene que resolver. Pero al no existir este sistema de precedentes, existe, digamos, un sistema de comunidad de tribunales. A final de cuentas, tenemos tribunales que aplican el mismo derecho. Entonces, aunque no existe una obligatoriedad para seguir los criterios de otros tribunales, es, digamos, útil y además brinda seguridad jurídica el que se sigan criterios de distintos tribunales. Entonces, volviendo al ejemplo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si ustedes ven algunos de estos casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a ver que muchas veces cita a la Corte Europea de Derechos Humanos. ¿Por qué? Por lo que dije hace unos momentos. A final de cuentas, los derechos que están previstos en la Convención Americana de Derechos Humanos, muchos de ellos también están en la Convención Europea de Derechos Humanos. Y si el Tribunal Europeo ya los interpretó, pues no hay que inventar el hilo negro. Y ese derecho ya fue interpretado. Claro, la redacción y la forma de reconocimiento en el tratado debe ser sustancialmente la misma, ¿no? Tenemos que partir de la misma base, de lo contrario vamos a comparar peras con manzanas.